Noticias de última hora desde el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, el UCIS, para los migrantes. Así es, señores, tenemos un nuevo anuncio por parte del UCIS para los solicitantes de una renovación de autorización de empleo. Las autoridades encargadas de los trámites migratorios en los Estados Unidos revocaron una regla temporal la cual permitía a los solicitantes contar con un lapso mayor de espera por una resolución final. Después de más de un año de haber aplicado esta regla temporal en cuanto a la renovación de los permisos de trabajo en los Estados Unidos, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció que desde el 27 de octubre, ya pasado, actualmente ya no está vigente, la extensión automática para los documentos de autorización de empleo volverán al periodo original, el cual era hasta 180 días. La importancia de entender los cambios en las reglas radica que durante este lapso los solicitantes pueden trabajar legalmente en los Estados Unidos, mientras esperan una respuesta definitiva sobre el proceso de solicitud del permiso a través del formulario I-765. El cambio anterior de este anuncio fue anunciado en mayo del año 2022, cuando se aplicó una regla temporal y se permitió una extensión automática de hasta 540 días para algunos solicitantes. Ahora iniciando este mes de noviembre de este año 2023, las extensiones de permisos de trabajo volverán a ser de 180 días para quienes presenten las solicitudes de renovación a tiempo. Sin embargo, el UCIS aclaró que este cambio no aplica retroactivamente, por lo que quienes ya tengan una extensión de 540 días todavía tendrá validez. En su comunicado, la dependencia del Departamento de Seguridad Nacional explicó que concentran sus esfuerzos en acelerar el proceso de renovación de los permisos de trabajo y poder reducir los tiempos de espera de los usuarios, pero también que están comprometidos en evitar a las personas que queden sin permisos de trabajo mientras esperan una respuesta definitiva. Previamente a esto, el UCIS informó que aumentaron también el periodo máximo de validez de los permisos de trabajo a 5 años, eso sí, para ciertas categorías, a partir del 27 de septiembre del 2023 pasado, de manera que se evitará que los documentos tengan que ser renovados con frecuencia. Y es que esta medida en sí beneficia a extranjeros admitidos como refugiados, los solicitantes de asilo, quienes tengan un ajuste de estatus y también a las personas que hayan obtenido una suspensión de deportación. Vamos a explicarles rápidamente cómo obtener o renovar un permiso de trabajo en los Estados Unidos. Para solicitar una autorización de empleo, todas las personas deben llenar el formulario 765 del UCIS. Con esta solicitud se obtienen los documentos esenciales para aquellos que desean mantener empleos legales y contribuir a la economía de los Estados Unidos. En caso de renovaciones, lo más importante es considerar que la solicitud debe registrarse antes de la fecha de vencimiento para poder obtener la extensión automática de 180 días y así poder mantenerse trabajando legalmente mientras usted espera una respuesta. El proceso de solicitud es el siguiente. Son 3 puntos. El primero, llenar el formulario en línea. Para comenzar el proceso de solicitud, primero se debe crear una cuenta en el sitio web oficial del UCIS y localizar el formulario 765. Punto 2. Debe reunir los documentos. Además del formulario, se necesitarán algunos de los documentos complementarios, los cuales pueden incluir pruebas del estatus migratorio, fotos y una tarifa de procesamiento que son unos $410 aproximadamente. Y punto 3. Debe enviar la solicitud. La dirección de presentación dependerá de la razón por la cual usted está haciendo esta solicitud y la categoría de elegibilidad que usted escribió en la pregunta número 27. Es así como explica bien didácticamente el UCIS en su sitio web, donde enlista las referencias para consultar a los usuarios. Obtener un permiso de trabajo para trabajar en los Estados Unidos puede evitar consecuencias legales muy graves. Recordemos, la deportación,
dificultades para futuros trámites y además en muchos casos tener permiso de trabajo es necesario para poder mantener su estatus migratorio. Ahora queremos hablar un poco sobre la exención de visa de los Estados Unidos para los nuevos países. Y es que a partir del próximo 30 de noviembre, los ciudadanos de nuevos países podrán viajar a los Estados Unidos sin visado, ya que se unirán al programa de exención de visas, una iniciativa la cual permite la entrada sin necesidad de una visa tradicional. Este programa simplifica el proceso al requerir solo la tramitación de un permiso en línea a través del sistema electrónico de autorización de viaje. La adición más reciente a la lista de países beneficiados es Israel, según los anuncios por parte del Departamento de Seguridad Nacional. La nueva expansión fue destacada por Antony Blinken. Estamos hablando del secretario de Estado en los Estados Unidos. Es un paso significativo en la asociación estratégica entre las dos naciones. Blinken enfatizó que esta inclusión va a fortalecer aún más la cooperación económica, la coordinación en seguridad y los lazos entre los ciudadanos de ambos países. Bajo el programa de exención de visas, los ciudadanos de estos países podrán viajar a los Estados Unidos tanto por turismo o negocios durante un periodo de hasta 90 días, sin la necesidad de obtener una visa estadounidense con anticipación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que durante este periodo no están autorizados para realizar actividades remuneradas. Por lo general, esto tiene una validez de 2 años, al final de los cuales se puede renovar. Para ser parte de este programa, los países deben cumplir con estrictos requisitos relacionados con la aplicación de la ley, el control migratorio, la seguridad documental y la gestión fronteriza. Es muy importante señalar que existe una excepción para los cubanos, los españoles y otros ciudadanos de otros países que han visitado a Cuba y después de enero del 2021. ¿Por qué exactamente esto? Es que estas personas no podrán viajar a los Estados Unidos con este programa, ya que Cuba fue incluido en la lista de países patrocinadores a partir de esa fecha. En este caso, se va a requerir solicitar una visa en el consulado estadounidense. Además, también se informa que en la Embajada de los Estados Unidos en Cuba actualmente no se está emitiendo la categoría de visa B1 o B2, que es la que está relacionada con el turismo para visitar a familiares, amigos o realizar actividades comerciales. Y es que esto se debe a la limitada capacidad del personal consular, luego de la reanudación de servicios desde el año 2022, priorizando los casos de visas de inmigrantes y el programa de reunificación familiar. Pues muy bien, veamos también la lista de países que están participando actualmente en este año 2023 en el programa de extensión de visas a los Estados Unidos. Vamos a verlo en orden diferente. Para empezar tenemos Australia, Austria, Bélgica, Brunei, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, ahora actualmente Israel, Italia, Japón, Corea, la República de Corea en sí, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, San Marino, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, tenemos a España, Suecia, Suiza, Taiwán y por último tenemos al Reino Unido. Se aclara igualmente que los ciudadanos de nuevos países como es el Curazao, Bonaire, San Eustaquio, Seba y San Martín, o sea las antiguas Antillas holandesas, no son elegibles para viajar a los Estados Unidos bajo el programa de exención de visa si es que solicitan la admisión con pasaportes de dichos países. El resto de ciudades dentro de los Países Bajos sí pueden entrar.